Hola, mi nombre es Catherine Mercedes Betances y mi compañero es. José Manuel Lora Rosario. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el autoritarismo y el caudillismo y sobre un personaje destacado autoritario de los periodos de 1844 a 1978. Caudillismo es un fenómeno político y social que surgió durante el siglo XX en Latinoamérica. Este se ha considerado al poder se basa en el mecanismo informal y difundir de reconocimiento de liderazgo por parte de la población que deposita en el caudillo toda la confianza y la capacidad para resolver los problemas comunes. El caudillo, el caudillismo fue clave para el desarrollo de la dictadura. Esto surgió mediante la necesidad de la población de liberar del caudillo anterior y así recurrir a otro caudillo que tenga la capacidad de mejorar el país. Las causas del caudillismo. Para acceder al poder, los caudillos se rebelaban y disponían al gobernante actual, disolvían el Congreso y su autor, proclamaban presidentes provinciales después de convocar a elecciones presidenciales y salían elegido el caudillo que habían presidido anteriormente. Los caudillos latinoamericanos se formaron a partir de experimentaciones, las desigualdades que estaban ocurriendo en el momento de que estaba España. Llegaron a nuevos mundos imponiendo sus reglas de conquista, explotación, evangelización y colonización, consecuencia del caudillismo. A consecuencia de la organización del Estado, al nacer la vida, la vida en la República, surgió la inestabilidad política actual a causa de los años de enfrentamientos políticos en un estado embrionario, desorganizados económicamente, católico en el orden político y sin planes de gobierno que seguían disciplina la democracia no actualmente efectiva y usan inadecuadamente la conquista, liberales en vez de un correcto uso de la libertad. La historia dominicana está colmada de regímenes autoritarios que en cierta forma ayudan a preparar las condiciones para el desarrollo de una cultura política de la subordinación. Caudillos, dictadores y gobernantes autoritarios han sido los modelos políticos para los dominicanos. Estamos acostumbrados a que el ganador lo toma todo y el perdedor lo pierde todo. No se deja ningún espacio político para el interlocutor de la oposición. Más bien, se procura cooptarlo y corromperlo. El debate entre el Congreso Nacional, la dictadura de Herodes, empezó un nuevo periodo en el proceso de formación del Estado-Nación en el país. Uno de sus logros más importantes fue conseguir cierta centralización de las instituciones políticas. Este proceso fue continuado por la ocupación militar norteamericana de 1916 a 1924, expandido y consolidado por el dictador Rafael Leónidas Trujillo en 1930 a 1961 y continuado por Joaquín Balaguer de 1966 a 1978. Estos cuatro regímenes forman un continuo que procuró centralizar el control político de la población y el territorio nacional y que fue amenazado en 1965, cuando las masas populares de la ciudad de Santo Domingo se levantaron en armas con el objetivo aparente de reestructurar el poder político y ponerlo al servicio de los más necesitados de la sociedad. Estados Unidos y sus aliados nacionales desempeñaron un papel estelar en la derrota de esta iniciativa revolucionaria. Joaquín Balaguer, figura clave en la era de Trujillo,
Surgió como beneficiario de la segunda ocupación militar norteamericana y fue elegido presidente en las elecciones de 1966, consideradas fraudulentas por la mayoría de los observadores nacionales e internacionales. Joaquín Antonio Balaguer fue un escritor dominicano político que se ocupó de la presidencia de la República Dominicana en el periodo del 1960, 1962, 1966, 1978, 1986 y 1996, siendo presidente 7 veces, una de ellas presidente provisional. Su ascensión al poder se caracterizó por las elecciones cuestionadas y persecuciones políticas. Durante su gobierno fomentó el desarrollo de la infraestructura urbana del país mediante construcciones y edificios, siendo algunas de ellas el Faro a Colón y carretera y autopista moderna. Antes de que Rafael Leónidas Trujillo accediera al poder, Balaguer ha sido finca institucional en el Partido Dominicano y de esta forma pasada a ser parte del círculo social de Trujillo. Durante este periodo, Balaguer desempeñó varias ocupaciones, algunas son secretario de presidente, 1936, subsecretario de Relaciones y Extensiones, 1937, y embajador extraordinario en Colombia y Ecuador, 1940, 1943 y 1947. Primer periodo de su gobierno. En su primer periodo como presidente, en 1960 y 1962, Balaguer era visto como un títere de Trujillo, pues este fue puesto en el poder con malversas intenciones, además de que no tenía ningún poder previo a lo supuesto. No obstante, luego de la muerte de Trujillo, este tomó medidas para liberar al país del régimen, cediendo algunas libertades y quitando a sobriedad de las escritas censuras en la la, que la empresa estaba sumergida. Esta acción provocó que la OU se levantara en acciones económicas que había impuesto por culpa del intento de asesinato del presidente de Venezuela que fue ejecutado por Trujillo. Por otra parte, tantas reformas provinciales de Balaguer fueron rechazadas por militares, provocando un golpe de estado militar que lo obligó a exiliar a Nueva York, a su vez dando paso a la guerra del 24 de abril de 1965. Mi compañera. Segundo periodo de gobierno. En su segundo mandato, 1966 a 1978, se inició la Operación Chapeo, que fue creada para exterminar los remanentes izquierdistas sobrevivientes del conflicto de abril de 1965. Durante este periodo, Balaguer incentivó a la construcción de escuelas, hospitales, presas, carreteras y muchos edificios importantes. Aún la administración de Balaguer desarrollar un modelo autoritario, este tenía mucho menos poder que Trujillo y así su gobierno era más suave. Balaguer eludió siempre su responsabilidad de los crímenes cometidos por la banda Colorá, más irregularidades vinculadas con las Fuerzas Armadas. Luego de todo esto, en las elecciones presidenciales de 1978, enfrentó a Antonio Magluta del Partido Revolucionario Dominicano. Los resultados arrojaron favoritismo por el Guzmán, provocando que el ejército detuviera el conteo. El país comenzó una serie de protestas y de esta manera se reanudó el conteo, dando como ganador a Antonio Guzmán. Joaquín Balaguer murió de insuficiencia cardíaca en Santo Domingo el 14 de julio de 2002 a la edad de 95 años. Mantuvo una estabilidad política y económica en el país por muchos años.
Lanzó programas de construcción de carreteras, puentes, hidroeléctricas y monumentos. Fue una figura que tenía el poder de la convicción con relación a la población. A pesar de todo, Balaguer fue una persona que ayudó a pobladores a conseguir viviendas a precio pagado en plazos y a un bajo costo, además de regalar juguetes a los niños el Día de Reyes. Esta es la bibliografía por si necesitan una información más detallada de lo que ya hemos expuesto. Estas son las evidencias de nuestro trabajo en equipo y muchísimas gracias.